Su mandato en el mundo de las drogas acabó abruptamente en septiembre de 1978. Y al igual que su nacimiento, hay dudas sobre cómo murió realmente. Imaginen Sinaloa en los años 60. Campos verdes bañados por el sol, montañas imponentes y comunidades rurales donde una semilla cambiaba destinos. Lo que parecían pequeños cultivos se convertiría en la base de una red que tardaría décadas en reconfigurar el poder en todo un continente. Bienvenidos al Triángulo Dorado. Se trata de esta región que abarca parte de Sinaloa, parte de Durango y parte de Chihuahua. Así lo nombró el gobierno de Estados Unidos luego de que se diera a conocer la existencia de grandes cultivos de marihuana y amapola que abarcaban ese territorio. Desde los años 70 es una zona controlada evidentemente por el narco y se caracteriza por sus montañas que dificultan el acceso de policías y militares. Además, fueron acondicionadas carreteras clandestinas, así como pistas y rutas de avionetas para el trasiego de esas drogas. Desde los años 30, campesinos cultivaban amapola e introdujeron la hierba verde por herencia. En los 60-70, esa actividad dejó de ser marginal. Era el pilar económico para muchas comunidades ignoradas. La urgencia por sobrevivir impulsó ese cambio de escala. En 40 años, la economía de los sierreños ha sido lo que es la siembra de la amapola, la siembra de la marihuana. Pues aquí regularmente siembra uno lo que es los enervantes, pues la amapola. La marihuana, pues no hay otra salida, no hay otra alternativa de solamente sembrar esto. Es la única forma que puedo tener uno recursos, pues el maíz, pues no es negocio. Toda la sierra se dedica al narcotráfico, porque no hay otra economía. En ese entorno apareció Pedro Avilés Pérez, alias el León de la Sierra. Nacido en Badiraguato, fue el primer líder que organizó cultivos con métodos sistemáticos. No solo se limitó a campesinos, creó una estructura, reclutó familias y utilizó avionetas para conectar con Estados Unidos. Su visión cambió un oficio ancestral por un negocio con alcance estadounidense. La vida de Pedro Avilés tiene muchos huecos de información. Algunos están rellenos con verdades, otros con mentiras y algunos más con exageraciones. Hay pocos registros oficiales sobre él, pero ¿acaso ese misterio es lo que ha alimentado su biografía como un personaje de interés para quienes estudiamos el narcotráfico? Don Pedro trabajó con familiares, amigos y comunidades. Cultivos antes escondidos se ampliaron. Llegaron los primeros reclutadores de comunidades, semilladores especializados, contrabandistas locales. Lo que empezó como oficio familiar se transformó en red que abarcaba pueblos enteros. Como muchos en la sierra, Pedro Avilés comenzó traficando marihuana hacia Estados Unidos. Dicen los corridos que se subía a un automóvil destartalado que aguantaba casi milagrosamente la dureza de las montañas del Pacífico y entonces conducía hasta la frontera norte. Esto lo hizo por muchos años hasta que descubrió que había otro producto en un momento histórico que lo podía convertir en un hombre rico, la goma de opio que salía de la amapola. En los 70, la cosecha jaló la ambición. La voz de Avilés viajó a Colombia, Centroamérica y EUU. Avionetas lanzaban cargas en zonas remotas. Luego camiones movían el cargamento hacia Miami o Texas. Aparecieron agentes y facilitadores en el Caribe. México pasaba de proveedor local a nodo clave en una red continental naciente. El mundo estaba metido de lleno en la Segunda Guerra Mundial. El gobierno de Estados Unidos necesitaba opio para tratar los dolores y las heridas de sus tropas que peleaban contra los nazis. Pero la guerra en Europa hizo que el opio que usualmente llegaba desde Asia hasta la Unión Americana dejara de fluir. Es entonces cuando traficantes como Pedro Avilés se volvieron indispensables para Estados Unidos. Los narcos mexicanos, de pronto, se convirtieron en los nuevos proveedores de opio. Entonces, el Triángulo Dorado se consolidó como la región de mayor cultivo de adormidera y tráfico de opio del mundo. Pedro Avilés, por supuesto, vio esto como una oportunidad invaluable y utilizó su liderazgo en la comunidad y su personalidad dura pero cautivadora para organizar a muchos campesinos con campos de amapola y enviar goma hacia Estados Unidos. De hecho, creó una novedosa estructura de trabajo
Tenía cultivadores, raspadores, productores, empaquetadores, pasadores. Era un efectivo sistema con roles específicos y pagaba en ese entonces 4 pesos diarios a sus sembradores, mucho más de lo que se podía ganar con el maíz. Además, tuvo a los primeros jefes de plaza de la historia: Ernesto Fonseca Carrillo en Sinaloa, Jaime Herrera Nevares en Durango y Miguel Urías Ugarte en Sonora. Con ingresos crecientes, Pedro y sus sucesores invirtieron en tierras, maquinaria, negocios locales. Lo agrícola pronto cumplía puertas a restaurantes. En el libro El Cártel de Sinaloa, se asegura que el León de la Sierra solía decir que exportar marihuana y opio era un negocio más, al que solamente había que mezclar la menor cantidad de sangre posible, que aprendió a meterse entre las estrategias de los gringos y a sacarles los mejores tratos, que solía decir: ellos se levantan todos los días a ver cómo me pueden chingar, y yo a no dejarme. Que en aquella época, hasta la policía estadounidense quería entrevistarse con él para decirle que podía meter toda la droga que quisiera a Estados Unidos a cambio de que las ganancias no se las trajera a México y las invirtiera allá. Pedro Avilés nunca aceptó. Sabía que si quería una larga carrera criminal debía ayudar a su comunidad. De lo contrario se le consideraría un delincuente y no un señor filántropo. Desde ahí consolidaron influencia social. Al darle trabajo a pobladores, obtuvieron lealtad y raíces. Esta zona no solo fue popular por sus cultivos, ahí nació una de las generaciones más violentas de narcotraficantes mexicanos: el Chapo Guzmán, el Mayo Zambada, Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca, Miguel Ángel Félix Gallardo, además de los hermanos Beltrán Leiva, entre varios otros. Además, de aquí parten las principales rutas de exportación de narcóticos hacia Estados Unidos. En varios intentos, tanto la Marina como el Ejército, ayudados por Estados Unidos, fallaron en sus intentos de detener al Chapo, por ejemplo, por la complicación del terreno de ese, el famoso Triángulo Dorado. La metodología de cultivo, transporte aéreo y logística fue replicada sucesivamente. El León de la Sierra estableció una base que sembraría décadas de influencia político-económica en México y más allá. Sinaloa dejó de ser un simple estado agrícola para convertirse en aorta de una organización que operaría en múltiples países. Pedro Avilés no lo supo todavía, pero este organigrama sería la base de todos los cárteles que existirían en el futuro en el país. Y entonces ganó su alias, el León de la Sierra. Por aquellos años en Badiraguato, Sinaloa, se sabía que el León de la Sierra había colocado un gran cargamento de marihuana o de dormidera en Estados Unidos cuando se escuchaban balazos en el aire. Al día siguiente, por lo general, llegaban músicos al pueblo. Corría el alcohol como en ríos y se repartía dinero en efectivo. La leyenda del narcotraficante benefactor cobraba vida, pero también la realidad de que él estaba dispuesto a asesinar a cualquier persona, incluso a sus campesinos, si no juntaban suficiente cosecha. Fue más que plantío. Fue la escuela que modeló las reglas del juego contemporáneo, donde el control territorial, la logística y la diversificación son pilares. Cuando esa estructura criminal quedó perfectamente aceitada, el León de la Sierra hizo algo que lo destacó de todos los traficantes de su época. Hizo negocios internacionales que llegaron hasta Europa. La organización del León de la Sierra creció tanto que fue notada por un gángster estadounidense conocido como Bugsy, amigo del mafioso Al Capone. Ambos se entendieron muy bien. Eran violentos, despiadados, traicioneros, pero también eran hombres de negocios y hablaban el mejor idioma de los mafiosos, el del dinero. Y aquí es cuando la figura de Pedro Avilés cobra mayor notoriedad, porque Bugsy no es solo un criminal estadounidense, sino que trabaja para la mafia italiana con un rango importante. En concreto, trabaja con Charles Lucky Luciano, un siciliano, el primer don de la Cosa Nostra y considerado el padre del crimen organizado estadounidense, por ser el mayor traficante de heroína durante y después de la Segunda Guerra Mundial. En el próximo episodio desvelaremos cómo un hombre como Félix Gallardo transformó esa semilla en una empresa nacional. La era de Félix Gallardo. Suscríbete. Comenta y activa la campanita. Después de esto, la historia apenas comienza.